Failure was a word I never associated with myself. My mantra my whole life was, whenever the problem, there's always a path forward. I'm so used to fixing things that even when I'm told things like, it's deadlier than some cancers, I still do all I can to find a solution. Since I finally accepted it, it's just hit me in a way nothing ever has before. I really didn't see it coming. I thought it was a natural thing, getting tired with age. Having to keep stopping to rest when I go shopping, needing someone to remind me of all the different medicines I have to take. It's humiliating. But the worst is knowing I'm leaving my partner behind. We chose not to have children, and we were looking forward to traveling when I retired. It's hard to think, after years of planning, that some of it might never happen. I don't want to be remembered for how I am now. I want to be remembered for the real me, the optimistic, everything will work out me. So I'll need the right support and guidance to get me through this and give me as much strength as possible. Muy buenas noches, sean todos muy cordialmente bienvenidos al quinto día y último de la sexta jornada de residentes del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Soy Katia Romero, residente de segundo año de la especialidad en Diabetología y Nutrición y seré su moderadora la noche de hoy. Este último día de programación culminaremos con broche de oro, abordando temas relevantes que conciernen a las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, y cuyo principal objetivo será la prevención, manejo y su control. El primer tema que abordaremos la noche de hoy será el de cetoacidosis diabética. Estará a cargo de la doctora Jessica Espinosa, de nacionalidad boliviana, jefa de residentes de la especialidad en diabetología y nutrición del INDEN. Muy buenas noches. Damos la reapertura de nuevo dando continuidad a las presentaciones de residentes en esta jornada de residentes del INDEN. Hoy, dando continuidad a los temas, vamos a abarcar una de las complicaciones agudas, una de las más común e importantes de la diabetes mellitus, antes diciéndose común en la diabetes mellitus tipo 1, pero ahora bastante evidente también en pacientes diabéticos tipo 2. Entonces vamos a abarcar lo que es la cetoacidosis diabética. Lo primero es que debemos saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cetoacidosis diabética. Entonces, como mencionaba, es una complicación aguda de la diabetes mellitus que es causada por la falta o ausencia absoluta de insulina en el cuerpo. Y esto se manifiesta mediante tres componentes principales: hiperglucemia, acidosis metabólica y un aumento de la concentración de cetonas en sangre y orina. En cuanto a la parte epidemiológica, lo que debemos recalcar que la primera vez que se describió esta complicación de la diabetes fue en el año de 1886. Podemos verlo actualmente que se da de 4 a 8 pacientes diabéticos de cada 1000. Esta estadística dada por cada año. 18% de estos pacientes son menores de 18 años de edad. 56% de los pacientes están en un rango de 18 a 44 años
y es el 24% de los pacientes de 45 a 65. Es decir, que ya tenemos un alto número de pacientes adultos que la manifiestan de forma ya más común. Y 2/3 de los pacientes con cetoacidosis diabética son diabéticos tipo 1. Y de estos diabéticos tipo 1 que presentan la cetoacidosis, 20 a 30% la presentan al momento del debut. Cuando ya hablamos de la tasa de mortalidad de la cetoacidosis, es bastante importante recalcar que en un diabético tipo 1 niño es la principal causa de muerte. 2 a 5% de la mortalidad se da en países desarrollados y 6 a 24% en países subdesarrollados. Entonces, cuando ya se trata de un cuadro de cetoacidosis en adulto, la tasa de mortalidad se dice que es hasta menor de un 1%, es decir, prácticamente nula. Para hablar ya de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, lo primero que tenemos y que ya habíamos mencionado es una deficiencia de insulina. Cuando hay una deficiencia de insulina, lo que vamos a ver es el aumento de las hormonas contrarreguladoras a predominio del glucagón y de las catecolaminas. Cuando hay aumento de estas hormonas, entonces también se activa la hormona lipasa sensible y hay un aumento de la lipólisis. Cuando aumenta la lipólisis, empieza la degradación de los triglicéridos y a partir de esto se forma y hay un aumento en sangre de los ácidos grasos libres y del glicerol. Primeramente, cuando hay aumento de los ácidos grasos, lo que vamos a tener es la activación a partir de la coenzima del acetil-CoA. Esta misma sufre una beta-oxidación, dando lugar a la formación de cuerpos cetónicos, a predominio del acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Ya por otra parte, el glicerol, cuando hay un aumento de esto en sangre, lo que nos va a proporcionar es la producción de glucógeno a partir de otro compuesto, que en este caso el glicerol, que sería la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis se va a manifestar en el cuerpo a partir de hiperglucemia. Entonces, esta hiperglucemia, además de lo que ya explicamos, se manifiesta por 2 puntos importantes también. Se da a causa de que a nivel periférico en los tejidos hay una disminución de la captación de glucosa y además a nivel hepático hay una sobreproducción de la misma. Entonces son los 3 factores principales por los cuales vamos a ver la hiperglucemia en el paciente diabético. Y ya por sí sabemos que un estado crónico o agudo de hiperglucemia se considera como un estado inflamatorio grave. Cuando hablamos de un estado inflamatorio, estamos hablando de que hay que puede manifestarse una leucocitosis. La leucocitosis en la cetoacidosis diabética se considera normal hasta 25.000 glóbulos blancos vistos en el hemograma. Cuando hay un valor mayor, superior a este, ya tenemos que cultivar al paciente e investigar otra causa. Entonces, cuando tenemos este estado inflamatorio, también vamos a tener un aumento de las citoquinas inflamatorias, hay una elevación de la proteína C. Estamos ante un estado de hipercoagulabilidad secundaria a la ectasia sanguínea. Entonces, también presentamos una endotelitis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más comunes que el paciente nos pueda referir, la hiperglucemia nos causa todos los síntomas que comúnmente llamados las 4P, que serían la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, y vamos a encontrar un paciente bastante deshidratado. En las manifestaciones gastrointestinales, entonces podemos ver muy común que quizá cuando estamos ya en el medio son las causas principales que nos llama la atención al llegar a un paciente llegar a la emergencia con estos síntomas, que son las náuseas, vómitos y el dolor abdominal. Ya las manifestaciones neurológicas, el paciente puede estar somnoliento o estuporoso. Bien, entonces para hacer el diagnóstico, cuando decimos que estamos frente a una cetoacidosis diabética, lo primero es encontrar una glicemia mayor a 200 miligramos de decilitro. Esto es un punto bastante importante, pero relativo,
porque tenemos que tomar en cuenta que también podemos encontrar la cetoacidosis euglucémica. En caso de pacientes que ellos mismos, al sentir no sentirse bien, se automedican, aumentan las dosis de insulina, o muchas veces también tener en cuenta e investigar en la historia clínica si el paciente ha acudido a otro centro, porque pacientes previamente manejados pueden llegar normoglucémicos y entonces quizás desviarnos la mente del diagnóstico principal. Posterior a eso, una cetonemia o una cetonuria tiene que estar positiva. Cuando hacemos gases arteriales, ya lo que vamos a encontrar, un pH menor a 7.3 miliosmol por litro y un bicarbonato menor a 18 miliequivalentes por litro. Bien, cuando hablamos de la severidad de la cetoacidosis diabética, como vemos en la tabla, aquí en la imagen, hay muchos parámetros que debemos tomar en cuenta. Como ya habíamos dicho, la glucosa, el pH arterial, el bicarbonato, las cetonas en orina o en sangre. La osmolaridad va a ser variable en este caso. Y el anión gap tiene que estar elevado. La alteración neurológica, según el estado de gravedad, se va a ir viendo alterada. Entonces, quise traerlo comparativo con el diagnóstico de la gravedad en el niño o adolescente, porque eso nos puede causar un poco de error al momento de diagnosticar la severidad. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de un adulto, para decir que es leve, vemos que el pH es más alargado, es decir, lo toman desde 7.25 a 7.30. En cambio, en un niño es desde 7.20 a 7.30. Pero más que el tema del pH, el bicarbonato es lo que vemos que en un niño se considera severa, ya menor a 5. En cambio, en un adulto es menor a 10. Es decir, en un adulto tiene más, cuanto mayor el bicarbonato, podemos hablar de una gravedad antes de llegar a 5. Ya cuando estamos hablando de un bicarbonato en 10, la gravedad ya será vista en el paciente adulto. ¿Cuáles son los factores que van a desencadenar una cetoacidosis diabética? El primero y más común, el déficit de insulina, ya sea por una omisión de dosis, por un mal manejo en la terapia insulínica que lleva el paciente, no simplemente abarcando por el manejo médico que se le da al paciente, sino por el manejo que él mismo se da, ajustándose él mismo sus dosis de insulina. El debut de diabetes también es uno de los factores principales, el desconocer por cierto tiempo la enfermedad. Un proceso agudo, en estos casos los procesos infecciosos, las enfermedades vasculares agudas como son un ictus, un ACV isquémico, un infarto agudo al miocardio, una pancreatitis o traumatismos graves. También están los factores, los fármacos y tóxicos que pueden desencadenar. Se ha descrito mucho sobre el consumo de cocaína, sobre todo en pacientes jóvenes, antipsicóticos, antidepresivos también, corticoides por el aumento de la glicemia en sangre y el uso de antidiabéticos orales. Específicamente en este punto nos abarcamos a los inhibidores de la SGLT2, porque por el mecanismo de acción y la diuresis que ellos provocan, cuando el paciente no tiene una buena hidratación, podría desencadenarnos un cuadro de cetoacidosis diabética. Las pruebas complementarias. Bien, hay un sinnúmero de pruebas que nos pueden orientar al saber la gravedad, la complicación o quizás lo que desencadenó el cuadro. Pero aquí en esta tabla quise traer lo más importante. En el hemograma lo que vamos a evidenciar es una leucocitosis, como ya lo habíamos mencionado, y un aumento de las series rojas. A esto nos referimos glóbulos rojos, hemoglobina, hematocritos. En este caso, por hemodilución, porque el paciente está bastante deshidratado y eso nos puede dar un valor falso al primer hemograma que podamos realizar en el paciente. Entonces, los electrolitos, la hiponatremia. El paciente puede llegar a la emergencia con una hiponatremia al momento del ingreso, porque se dice que cuando tenemos mayor a 100 miligramos de glucosa en sangre por cada 100 miligramos de cilitro de glucemia, hay una disminución de 1.6 a 2.4 miliequivalentes por litro del sodio. Y la pseudo hipercalemia, que más adelante la vamos
a mencionar un poco, que se da por el déficit de insulina. Los azoados, la urea y creatinina, es muy importante mencionar, ya que por la misma deshidratación el paciente puede llegar con una lesión renal aguda. Bien, entonces ya cuando hablamos de la pseudohipercalemia o pseudohiperpotasemia, tenemos que recordar primeramente que el 98% del potasio se encuentra de forma intracelular, lo que estamos hablando aproximadamente de 150 miliequivalentes por litro. Y el 2% se encuentra en el torrente sanguíneo, que ahí hablamos de 4.000 equivalentes por litro en promedio de un valor normal del potasio en sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un déficit de insulina? Sabemos que en niveles normales, la insulina lo que nos va a hacer es estimular la bomba sodio-potasio ATPasa. Cuando hay un déficit de insulina, esta bomba, podemos decir, se bloquea, se cierra, el potasio se acumula en el torrente sanguíneo, por eso se ve una hipercalemia, pero al momento ya de nosotros empezar el manejo con insulina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abrir o estimular nuevamente esta bomba sodio-potasio, el potasio vuelve a entrar intracelular y lo que podemos ya evidenciar posterior al manejo en el paciente es una hipocalemia. Por eso el potasio es uno de los electrolitos principales que tenemos que manejar en un paciente con cetoacidosis diabética. Bien, los cálculos. Es muy importante saber que estos son los 3 principales cálculos que debemos hacer al momento del ingreso en el paciente. La osmolaridad plasmática, que como ya dijimos, va a ser variable en la cetoacidosis, pero también nos podría alertar a un cuadro o un diagnóstico diferencial de un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. El anion gap, que es uno de los parámetros diagnósticos de gravedad de la cetoacidosis diabética, y el déficit de agua, porque es a partir de este cálculo que vamos a saber cuánto está requiriendo nuestro paciente, cuál es el déficit, cuál es el líquido que ha perdido que necesitamos reponer en 24 horas. Bien, cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer con el paciente? Lo primero es el manejo hospitalario. Según la gravedad del caso, un ingreso a sala clínica o unidad de cuidados intensivos. La colocación de sonda nasogástrica la reservamos en el caso de los pacientes inconscientes que no toleren vía oral. La sonda vesical es muy importante para el control de líquidos, de diuresis en el paciente. La oxigenoterapia no se da en todos los pacientes. Podemos considerarla solo en los pacientes con una PO2 menor a 80 milímetros de mercurio. El tratamiento de la afección causal, si hay una infección que nos está llevando a eso, tenemos que dar tratamiento a ese factor desencadenante. La heparina de bajo peso molecular nos ayuda, ya que, como hemos mencionado, estamos ante un proceso de hipercoagulabilidad. La hoja de flujo para consignar tratamiento y evolución. Es decir, es muy importante la entrada, salida, cuánto de líquido, ya sea vía oral o parenteral, estamos dando al paciente, para entonces saber qué déficit tenemos, cuánto nos falta por reponer o cuánto es que debemos reponer en el paciente en cada hora de su ingreso al centro médico. La monitorización de signos vitales y el estado de conciencia se hace de forma horaria. Hasta no ver más cambios o no ver que el paciente se está agudizando, lo podemos hacer cada 4 horas. La diuresis es horaria y posterior a eso cada 6 horas. El control glucémico, la glicemia capilar debe ser horaria. La gasometría arterial se va a valorar en cada paciente. En casos bastante graves lo podemos hacer cada 2 horas y en pacientes con estadio leve a moderada, 4 a 6 horas. El potasio se debe vigilar cada 6 a 12 horas según la alteración que tenga y la cetonuria 4 a 6 horas. El tratamiento que vamos a tener. La base del tratamiento en la cetoacidosis es reponer lo que tenemos en déficit, que es, lo primero es la insulinoterapia. Esta es la reposición que tenemos que tener con el paciente. Pero ojo con esto, porque para nosotros iniciar un manejo con insulina en el paciente, necesitamos saber los valores de potasio que hay en sangre. Porque si el paciente aún así nos llega con una hipocalemia,
y no la hipercalemia, e iniciamos el manejo con insulina, entonces podemos traer una complicación aún más grave en el paciente. Posterior a eso, lo siguiente en el manejo, la fluidoterapia. Y lo tercero, que es la reposición de potasio. Siempre vamos a tener el paciente reponer potasio, excepto cuando están en hipercalemia. Pero en niveles normales también se hace el manejo con el cloruro de potasio, que más adelante vamos a aclararlo mejor. La insulinoterapia, la forma en la que se hace, debemos hacer una bomba de infusión de insulina, 100 unidades de insulina rápida en 100 ml de solución fisiológica. Y al paralelo, tenemos que tener una vía con una solución dextrosa al 5%. La solución dextrosa se va a ir ajustando según glicemia, cuando ya el valor de glicemia esté menor a 250 miligramos de decilitro. Entonces traigo aquí una tabla, un esquema que es como describen los libros y que muy comúnmente se ve que es la mejor forma de manejar. Según el valor de glicemia, ajustar los niveles de insulina y de dextrosa en sangre, en infusión. La hidratación. Bien, se puede dar por vía periférica. Cuando la deshidratación es severa, debemos valorar una vía central. La forma de reposición de los líquidos, se dice que los primeros 4.000 ml debemos pasarlos de la siguiente manera. 1.000 mililitros en los primeros 30 minutos, los siguientes 1.000 en los siguientes 60 minutos, 1.000 ml, el tercero vamos a pasarlo en los siguientes 90 minutos, y por último 1.000 ml en el transcurso de 2 horas. Ya según el déficit que tenga ese paciente, lo que restó de líquidos por pasar, debemos pasarlo en las siguientes 24 horas del internamiento del paciente. Es decir, que en 24 horas es de esta forma que vamos a redistribuir la hidratación. La reposición de potasio. Entonces, como decimos, cuando hay libros que dicen que no reponemos potasio cuando está mayor a 5 o mayor a 5.5. Hay libros que son un poco más flexibles con esa parte, pero tener en cuenta que solo no utilizaremos el cloruro de potasio cuando hay una hipercalemia. Aunque tengamos valores normales, debemos usar el cloruro de potasio para prevenir una hipocalemia al utilizar insulina en el paciente. Entonces, según los niveles de potasio que tengamos en el paciente, pues es la cantidad de CLK que vamos a pasar en ellos, como se ve en la tabla aquí presente. En cuanto al uso de bicarbonato de sodio, lo primero es que no debemos usar en cualquier paciente. No debemos usar el bicarbonato cuando el paciente no cumple con los criterios. Entonces, ¿cuáles son estos criterios que el paciente debe cumplir? Tener un pH menor a 6.9, un bicarbonato menor a 5.0, tener una hipercalemia mayor a 6.5 o una hipotensión que no está respondiendo al manejo con fluidoterapia. Cuando hay falla ventricular izquierda grave o una depresión respiratoria. También cuando estamos ante una acidosis hiperclorémica. Cuando usamos el bicarbonato de forma indiscriminada en pacientes que no tienen el criterio del uso del mismo, podemos tener una hipocalemia grave, una hipoxia tisular, un deterioro neurológico o una acidosis paradójica. Esas son las complicaciones de una corrección rápida del bicarbonato. Bien, ¿cuáles son los criterios entonces de transición de insulina a insulina subcutánea cuando tenemos la insulina por bomba de infusión? Lo primero es que el paciente tiene que tolerar la vía oral, es decir, tener una buena ingesta y una glucosa menor a 200 miligramos de decilitro. Ya adjunto a estos dos parámetros, tenemos que tener 2 o más de estos criterios, que es la normalización del anión GAP, es decir, que ya esté menor a 12 miliequivalentes por litro, un pH venoso que ya esté por encima de 7.3 y un bicarbonato por encima de 18 miliequivalentes por litro. Entonces, cuando ya vamos a hacer esta transición de insulina endovenosa para insulina subcutánea, se puede hacer con ambas insulinas, tanto la insulina basal como insulina de acción rápida. Generalmente y preferentemente se hace con la insulina de acción que en este caso, si vamos a utilizar insulina humana, la insulina NPH.
se hace un conteo del requerimiento que el paciente tuvo en 24 horas o durante el proceso de corrección de la cetoacidosis, y del total que ha requerido en esas 24 horas podemos utilizar de un 50 a un 70% de lo total requerido. Con ese valor que nos da el 50-70%, pues entonces se formula un esquema basal-bolus. Siempre utilizar insulina basal y rápida en un paciente después de la corrección de la cetoacidosis. Cuando ya iniciamos y colocamos la insulina subcutánea, ya sea la dosis basal calculada, es importante saber que no es lo indicado el suspender la bomba de insulina inmediatamente, sino 1 a 2 horas después de la colocación de la insulina subcutánea. Porque al cerrar la bomba inmediatamente, lo que podremos provocar en el paciente es una hiperglucemia de rebote, comúnmente llamada. Y ya para finalizar, creo que lo que está en nuestras manos y lo que más podemos hacer por un paciente es la prevención. La prevención, en este caso, la educación al paciente. Porque hemos visto que podemos estar hablando hasta de un 90% que los casos de cetoacidosis diabética se dan por la omisión de dosis. Entonces, educar al paciente de la importancia de la adherencia al tratamiento. Un tratamiento precoz de las enfermedades intercurrentes. Hay veces que pacientes cursan con una faringoamidalitis o cualquier otro tipo de infección que la dejan sin tratamiento, dejan que el cuadro se agrave, y cuando ya llegan a un centro ya es con esta complicación tan tortuosa de manejar. Entonces, reconocer los síntomas. Siempre educar al paciente, no tanto por los síntomas de cetoacidosis diabética, sino como también de hipoglucemias. Saber que el paciente tiene que conocer todo acerca de su enfermedad y de sus complicaciones, cómo manejar y cuándo debo acudir a un centro médico. Porque muchos de los casos que llegan en cetoacidosis grave, sabemos que es porque han tenido síntomas quizás hasta un día anterior y lo han dejado, han aguantado en la casa, han tratado de dar su mismo manejo cuando sabemos que no es la opción correcta. Entonces, siempre educar al paciente con esta parte. Eso ha sido todo por hoy. Agradezco a todos por su atención y les invito a esperar la siguiente presentación y continuar con nosotros. Gracias. Agradecemos a la doctora Espinosa por tan importante presentación, recordándoles que pueden ir plasmando sus preguntas en el chat que serán respondidas al final de las presentaciones. Y continuando con el programa, damos paso en este momento a la doctora Leticia Espinal, de nacionalidad dominicana, residente de tercer año de la especialidad en diabetología y nutrición, quien nos presentará, compartiendo con nosotros, el tema de síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Buenas noches. Dando continuidad a las exponencias de la jornada de residentes, hoy vamos a continuar con el estado hiperglucémico hiperosmolar, una complicación aguda de la diabetes que se ve más en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Podemos decir que es caracterizada por la hiperglucemia, hiperosmolaridad, deshidratación grave y alteración de la conciencia que va desde la confusión hasta el letargo o coma profundo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es el 1% de todos los ingresos de diabetes, que puede afectar hasta al menos 1 de cada 1000 personas diabéticas por año, con una tasa de mortalidad tan alta de un 5 a un 20%. En cuanto a la fisiopatología, podemos decir que predomina la deshidratación, los trastornos metabólicos como consecuencia del déficit relativo de insulina y un exceso de las hormonas contrarreguladoras. Como hay un déficit relativo, quiere decir que queda un poco de insulina que es capaz de frenar la lipólisis y por ende no se producen los cuerpos cetónicos que vemos en la cetoacidosis diabética. Los trastornos metabólicos, vamos a tener aquí un aumento de las hormonas contrarreguladoras que ya conocemos que son glucagón, epinefrina y cortisol, con un déficit relativo de insulina. También tenemos
disminución de la síntesis de proteínas con un aumento de la proteólisis. Todo esto va a darme sustratos para la gluconeogénesis, dándome también una disminución en la utilización de glucosa, un aumento en la glucogenólisis y un aumento en la gluconeogénesis. Todo esto en conjunto me conlleva a una hiperglucemia que me lleva a una glucosuria y diuresis osmótica, agravándome el estado de deshidratación. Cuando hay un déficit relativo de insulina, la utilización periférica de glucosa disminuye, aumentando así la gluconeogénesis hepática, ya que el organismo entiende que tenemos poca glucosa. Esta hiperglucemia me conlleva a una hiperosmolaridad con poliuria, agravando una deshidratación tanto intra como extracelular, con pérdida de electrolitos y una deshidratación severa con disturbio electrolítico, que es lo que me lleva al coma o la muerte en los pacientes que presentan síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La hiperglucemia se ve por el aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, asociada con la disminución de la utilización periférica de glucosa. Los valores en la glucemia de los pacientes con síndrome hiperosmolar son mucho más elevados que en los pacientes con cetoacidosis diabética, debido a que hay mayor deshidratación por la misma diuresis osmótica. La hiperosmolaridad es causada por la hiperglucemia y por la deshidratación, lo que provoca la diuresis, lo que conlleva una pérdida mayor de electrolitos. En la deshidratación, los pacientes suelen tener una edad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener una alteración en el mecanismo de la sed, lo cual me va a agravar la deshidratación y la diuresis osmótica. Esto conlleva a una insuficiencia renal prerrenal, lo cual me va a limitar el aclaramiento renal de la glucosa y agravar todavía más la hiperglucemia que vemos. Tenemos 3 factores predisponentes o precipitantes, que son la causa que producen déficit real o relativo de insulina, como vemos que son las infecciones, los eventos cardiovasculares, traumatismos, pancreatitis, entre otros. Causas que me van a favorecer la deshidratación en el paciente, náuseas, diarrea, vómitos, diuréticos, entre otros. Y factores que me van a aumentar la osmolaridad plasmática, como son pacientes que se vean con nutrición enteral, parenteral, o se han descrito casos de niños que ingieren abundantes bebidas azucaradas, lo cual los puede llevar a un aumento de la osmolaridad plasmática. El cuadro clínico se puede instaurar en días hasta semanas y la clínica se va a ver básicamente por la hiperglucemia y la deshidratación grave con las alteraciones electrolíticas. Tenemos una hiperglucemia que me va a producir polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Deshidratación, boca seca, piel caliente, fiebre, taquicardia, hasta hipotensión por un choque hipovolémico y alteración en el estado de la conciencia, que puede ir desde simples mareos hasta alucinaciones, hemiparesis, convulsiones. ¿Cómo podemos diagnosticar el síndrome hiperglucémico hiperosmolar? Debemos de pensarlo siempre en todo paciente, principalmente de edad avanzada, que llegue con alteración de la conciencia y una hiperglucemia marcada. Entonces podemos encontrar hipovolemia y ausencia de cetosis significativa o de alguna acidosis, hiperglucemia mayor de 600 miligramos sobre decilitro, y el diagnóstico nos da sobre todo la osmolaridad efectiva mayor de 320 milosmol por kilogramo de peso. Podemos realizar exámenes complementarios para ayudar al diagnóstico, los cultivos, buscando una causa precipitante, la hemoglobina glucosilada, que nos puede ayudar a denotar qué tan descompensado puede estar el paciente, el examen de orina, urea, creatinina, hemograma y electrocardiograma, buscando también causas precipitantes. Debemos hacer un diagnóstico diferencial de otras complicaciones agudas de la diabetes y de complicaciones de la afección renal, como son el coma urémico, el coma lactoacidémico, la hipoglucemia y la cetoacidosis diabética. Como podemos ver en este cuadro, el inicio del síndrome hiperglucémico hiperosmolar es de días a semanas. Una glucemia muy elevada, mayor de 600 miligramos sobre decilitro, una alta glucosuria, la cetonemia puede estar en 0, igual que la cetonuria, el pH normal o ligeramente bajo, al igual que el bicarbonato y el ácido láctico, y el BUN elevado por la deshidratación. ¿Cómo vamos a manejar al paciente?
Hospitalización siempre, dependiendo del estado neurológico del paciente, hasta la clínica o unidad de cuidados intensivos. Se le coloca una sonda nasogástrica en pacientes que no puedan tolerar la vía oral, sonda vesical para poder cuantificar la diuresis del paciente, oxigenoterapia en caso de que el paciente se encuentre desaturando. Hay que tratar sobre todo la causa precipitante del estado hiperglucémico hiperosmolar. Se le coloca heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilogramo de peso, ya que estas complicaciones tienden a ser un estado proinflamatorio y protrombótico. Y una hoja de flujo para poder llevar adecuadamente el tratamiento y los cambios que presenta el paciente. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Los signos vitales y el nivel de conciencia se va a realizar de manera horaria y luego cada 4 horas si presenta mejoría, si no horaria hasta que el paciente presente mejoría. El balance hídrico y medición de la PVC es muy importante. Se debe hacer cada 4 a 6 horas. La diuresis horaria, luego cada 4 o 6 horas cuando esté el paciente estable. Glucemia capilar horaria, que es lo que nos va a ayudar a ver si los niveles de glucemia se están normalizando. Gasometría arterial hasta que el pH se corrija cada 2 a 4 horas. El potasio cada 4 o 6 horas, al igual que la cetonuria. Y sobre todo calcular la osmolaridad plasmática y efectiva, que es lo que nos va a hacer evidenciar si el manejo ha sido el adecuado y ha tenido mejoría en la osmolaridad. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? El objetivo es mejorar el estado de conciencia y la osmolaridad de nuestro paciente. Se recomienda el uso siempre de soluciones cristaloides y vamos a iniciar con solución salina al 0.45 si el sodio plasmático se encuentra muy elevado. Mantener un balance positivo siempre, ya que el paciente se encuentra en una deshidratación de moderada a severa. Siempre tener un buen control de la glucemia y evitar los descensos bruscos del sodio y de la glucemia. Queremos descender la glucemia entre 70 y 100 miligramos por hora y la natremia no más de 10 miliequivalentes cada 24 horas porque podemos provocar una mayor alteración de la conciencia. El objetivo final es mantener la glucemia en los valores de seguridad de entre 200 y 250 miligramos sobre decilitro. El tratamiento primordial es la hidratación. Como ya vimos que el paciente llega severamente deshidratado, la reposición hídrica es lo primordial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el déficit de agua mediante esta fórmula con el sodio corregido, ya que el sodio va a disminuir 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que aumente la glucosa por encima de 100. Entonces, el sodio está bastante elevado. Vamos a reponer de 100 a 200 mililitros por kilogramo de peso de hidratación y según el grado de deshidratación y la edad del paciente, la velocidad de la infusión. Vamos a reponer el 50% del déficit en las primeras 12 horas y el siguiente 50% de 24 a 48 horas. El estado hemodinámico, la edad y el fallo renal y cardíaco son los factores que van a depender de cómo se va la velocidad de la infusión. ¿Cuándo comenzamos a utilizar la insulina? Vamos a iniciar con un bolus intravenoso de insulina rápida o regular de 0.1 kilogramo por hora para mantenerlo con una infusión continua hasta que consigamos de 200 a 250 miligramos sobre decilitro de glucemia. Y luego de esto vamos a continuar con insulina regular de 5 a 10 unidades por hora. El potasio, ¿cuándo lo vamos a reponer? Si tenemos más de 5 miliequivalentes por litro, no vamos a reponer potasio. De 4 a 5 vamos a reponer 20 miliequivalentes por cada litro de solución. 2 a 4 miliequivalentes. Si tenemos, vamos a reponer de 30 a 40 en cada litro de solución. Y si tenemos menos de 2, vamos a reponer de 40 a 60 miliequivalentes por cada litro de solución. Hay que estar pendiente del cambio en los electrolitos, ya que pueden ser la causa de muerte en los pacientes que presentan esta complicación aguda de la diabetes. ¿Cuándo vamos a usar el bicarbonato de sodio? Lo vamos a usar si el pH está disminuido menor de 6.9.
se va a administrar de una manera de 100.000 equivalentes en 400 cc de solución salina a pasar en un bolo de 2 horas. Y posterior a esto, repetir la gasometría arterial y si no ha mejorado, repetir nuevamente 100.000 equivalentes en 400 cc de solución salina. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? A mayor edad, el sexo masculino, si presenta alguna otra comorbilidad como accidente cerebrovascular, cáncer, EPOC, entre otras, tiene una mayor tasa de mortalidad que llega entre un 5 a un 20%. Por eso es importante que podamos diagnosticar de manera adecuada y precoz este estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos ver con el manejo de este? La hipocalemia, la hipoglucemia, una acidosis hiperclorémica por la reposición brusca de las soluciones, edema cerebral por la misma causa y un edema pulmonar. Podemos concluir que esta es una de las 3 complicaciones agudas de la diabetes mellitus, que se va a observar mayormente en pacientes encamados, ancianos, en pacientes con diabetes tipo 2, y debemos siempre tenerlo pendiente con un paciente que nos llega con deshidratación severa y alteración de la conciencia. En esta va a predominar la deshidratación, a diferencia de la cetoacidosis diabética, donde lo que predomina es el déficit de insulina. El pilar del tratamiento es la hidratación. Tiene una evolución más lenta que la cetoacidosis diabética, pero tiene un grado de mortalidad más alto. Y para evitar nuevos eventos, es primordial que eduquemos a nuestro paciente y a los familiares de nuestro paciente sobre las complicaciones. Gracias por su atención y pasen buenas noches. Agradecemos a la doctora Leticia Espinal por su importante intervención, recordándoles que pueden ir plasmando sus preguntas en el chat que serán respondidas al final de la jornada del día de hoy. Siguiendo con el programa, tenemos el placer de invitar a continuación al doctor Amaury Lora, de nacionalidad dominicana, residente de tercer y último año de la especialidad en diabetología y nutrición, quien compartirá con nosotros un tema de suma relevancia como lo es la nefropatía diabética. Muy buenas noches. De este lado el doctor Amaury Lora, quien estará tratando el tema nefropatía diabética. Así continuaremos con los temas pautados para nuestra 6ª jornada de educación en diabetes. Para iniciar tenemos que definir esta condición. No se trata más que una complicación crónica, vascular, específicamente la microvasculatura del paciente diabético a nivel renal. En ella se afecta principalmente las funciones y la estructura del glomérulo. Se caracteriza principalmente por 3 condiciones. 1, la microalbuminuria persistente, que va aumentando a medida que pasan los años y no es bien tratada. Por otro lado, tenemos una disminución progresiva del filtrado glomerular y la hipertensión. En la mayoría de los casos, específicamente los pacientes diabéticos tipo 1, también se hace acompañar de lo que es la retinopatía diabética proliferativa. Es una entidad bastante común, aumentando la prevalencia cada año. Tan solo en los pacientes diabéticos tipo 1, ya cuando tienen 40 años en su diagnóstico, la mitad de ellos ya tiene algún grado de nefropatía diabética. En los diabéticos tipo 2 también es bastante común a medida que van avanzando en edad, aunque la diferencia en esto es que por lo regular ya esto presentan cierto grado de nefropatía al momento de diagnosticársele la diabetes tipo 2. Cabe destacar que esta entidad es la primera causa de insuficiencia renal terminal a nivel mundial, seguida por la hipertensión arterial. Hablando de qué desencadena esto, hay factores asociados, entre ellos la hiperglucemia, el cual es el más importante, también la hipertensión arterial, el tiempo de evolución de diabetes. A mayor tiempo desde el momento del diagnóstico, mayor riesgo de presentar la nefropatía diabética. Aunque como veremos más adelante, esto tiene un papel genético muy importante en lo que no todos los pacientes con diabetes presentan la nefropatía. El tabaquismo, la hiperfiltración glomerular, principalmente en los pacientes obesos, hablando de diabetes tipo 2,
la susceptibilidad genética y en ciertas razas que se presentan con mayor prevalencia. Para hablar de la fisiopatología, tenemos que mencionar que hasta el momento tenemos 3 teorías en cuanto al desarrollo de esta patología. Por un lado tenemos la patología o la teoría metabólica, la genética y la hemodinámica. Pero por sí solo y de manera independiente es difícil que el paciente presente nefropatía diabética, por lo que podemos considerar esto como una condición multifactorial donde se intervienen tanto la alteración metabólica, lo genético y lo hemodinámico en conjunto, afectando principalmente lo que es el glomérulo. Ahí es donde inicia todo, donde se produce precozmente lo que es una hipertrofia glomerular, tanto en el endotelio como en las células mesangiales, los podocitos, incluso en las células tubulares. La hiperglucemia desencadena lo que es un aumento de la síntesis de la matriz extracelular. También engrosamiento de la membrana basal del glomérulo, vasoconstricción arteriolar, principalmente de la deferente, progresión que esto causa a glomerulosclerosis y posteriormente a una fibrosis tubulointersticial, como veremos más adelante. Las alteraciones metabólicas, siendo la hiperglucemia el principal determinante, está directamente relacionada con el daño endotelial. Y por el contrario, un manejo intensivo con la glicemia, principalmente con insulinoterapia, pues disminuye su progresión y en algunos casos incluso hasta la evita, en el caso de los diabéticos tipo 1. La hiperglucemia causa un daño directo a las células mesangiales, a las células glomerulares, a las células epiteliales también, y favoreciendo esto a lo que es un estrés oxidativo y formación de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas lo que causan es acumulación de los productos de glucosilación avanzada, activan la proteína C-cinasa, activa la vía de los polioles y por ende el depósito del sorbitol en el endotelio y las células, y esto activa la vía de la hexaminasa, lo que se traduciría al final como una expansión glomerular mesangial y una fibrosis intersticial, lo que causa que con el tiempo se elimine más proteína por la orina, a la vez disminuye el filtrado glomerular y empeora la condición, la función renal. Si nos vamos por el lado de los factores genéticos, tiene una mayor incidencia familiar y es más común en los pacientes que son afroamericanos, los nativoamericanos, los mexicanos también. Pero esto deben tener una predisposición, o sea, ser susceptibles teniendo los genes que se presentan a continuación. Lo importante de este punto en su fisiopatología es que la identificación precoz de este grupo de genes ayuda a intervenir precozmente en el desarrollo de esta patología, incluso nos ayuda a retrasar y reducir el impacto social y económico en nuestros pacientes, porque como sabemos, esta nefropatía pues es la causa principal de la insuficiencia renal crónica terminal. En cuanto a los diabéticos tipo 1, el riesgo de nefropatía diabética aumenta, por ejemplo, si tienen un familiar de primer grado y que también tiene nefropatía diabética, aumentando el riesgo un 83%. Si el mismo familiar no tiene la nefropatía, pues la incidencia disminuye un 17%. En los diabéticos tipo 2 se ve más común, por ejemplo, en los pacientes cuya madre ha presentado alguna disglucemia, ya sea por una diabetes gestacional o por una pregestacional. Entonces, el producto presenta una formación reducida de nefronas con posterior hipertrofia glomerular compensada, aumentando así la tasa del filtrado glomerular, y ya estos pacientes susceptibles a dicha condición tienen más riesgo de desarrollar en la adultez o al momento de desarrollo de la diabetes tipo 2, lo que es la nefropatía diabética. Pasando a la tercera teoría, la alteración hemodinámica, como vemos en la imagen, donde se presenta un glomérulo con la barra roja más ancha, representando la arteriola aferente, pues en los pacientes diabéticos esto presentan una dilatación de esta arteriola, principalmente mediada por el Insulin Growing Factor 1, también el óxido nítrico y también las prostaglandinas.
pero a su vez las arteriolas eferentes está una vasoconstricción, principalmente por la angiotensina 2. ¿Qué causa esta alteración en ambos vasos? Bueno, un aumento de la presión intraglomerular. Esto aumenta la tasa de filtrado, se acumulan las proteínas en las células ya mencionadas, se engrosa la membrana basal y esto causa lo que es una esclerosis con posterior disminución del filtrado y excreción mayor de proteínas. Entonces, tanto la hiperfiltración como la hiperglucemia a largo plazo pues van a aumentar la absorción en el túbulo proximal de sodio. En el caso de la hiperglucemia, esa reabsorción será aún mayor porque los pacientes diabéticos, en especial tipo 2, tienen una sobreexposición de los cotransportadores 2 sodio-glucosa, aumentando así la reabsorción y daño posteriormente. Ahora, ya que sabemos cómo inicia todo eso, incluso desde antes del diagnóstico de diabetes, ¿cómo podemos diagnosticar tempranamente la nefropatía diabética en nuestros pacientes? Bien, lo primero, tenemos dos maneras del diagnóstico. Partiendo de la vertiente que necesitamos saber los niveles de albúmina y el de la tasa del filtrado glomerular. Para ello, podemos utilizar lo que es la albuminuria en orina de 24 horas, que consiste en una colección de un día completo de la orina y se calcula qué tanta albúmina se excreta en ese periodo. Lo normal es menor de 30 miligramos en 24 horas, pero si ya el paciente excreta de 30 a 299 miligramos en 24 horas, el paciente pasaría a lo que es una nefropatía diabética grado 3. Si es mayor de 300, ya estaría en un estadio más avanzado como grado 4. Y para esto también tenemos que medir la tasa de filtrado o, como lo llamamos, la depuración de creatinina en 24 horas. Este suele ser un estudio un poco pesado para el paciente porque tiene que medirse, colectar la orina en un galón, guardarla refrigerado, por lo que también hay una alternativa más fiable, muy recomendable, igual de efectiva, que es el cociente albuminuria creatinina. Eso se toma en una sola muestra de orina y se hace mediante unos cálculos matemáticos, se determina qué tanta albúmina se está excretando por cada gramo de proteína en la orina. Ahora bien, el diagnóstico se hace, como dijimos, al ser una entidad progresiva, se debe hacer durante un proceso largo. Por ejemplo, con una sola muestra alterada no es suficiente. Debemos hacerle 3 y por lo menos 2 de ellas deben salir positivas. Claro, hay alteraciones que pueden alterar el resultado, como por ejemplo hacerle el estudio cuando la mujer está menstruando, o si el paciente tiene fiebre o alguna infección, si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, si está en hiperglicemia marcada o hipertensión marcada. Es mejor compensar estas situaciones y luego realizar el estudio para no tener un falso positivo. Como vemos, la clasificación en base a estos resultados tendremos 5 estadios y va del 1 al 5 dependiendo que tanta albúmina se excrete y que tanto baje el filtrado glomerular con el paso de los años. Aquí ponemos el estadio 1. ¿Qué pasa en el estadio 1? Pues prácticamente no hay microalbuminuria. Y el filtrado glomerular, en vez de bajar, está aumentado porque el paciente, como mencionamos, tiene una hiperfiltración y existe nefromegalia. Pero este estadio es reversible con el tratamiento insulínico intensivo o con un adecuado control metabólico. Esto se revierte en semanas o meses. No hay realmente cambios estructurales importantes. Ya en el estadio 2, sí vemos que aunque tiene normoalbuminuria, pero es una etapa silenciosa, porque entonces el filtrado empieza a disminuir debajo de 90 ml minuto. Histológicamente se aprecia engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio. Y en esta etapa, tanto el mal control glucémico como la hiperfiltración son necesarias para que entonces pase el estadio 3 y denominemos lo que sería la nefropatía diabética incipiente o per se.
Esta se caracteriza por microalbuminuria persistente, la cual se va desarrollando lesiones estructurales con filtrado glomerular conservado, aunque al final comienza a declinar. Existe correlación significativa entre tensión arterial. Si no se interviene la tensión arterial, entonces esta empieza a aumentar de un 3 a 4% anual. Y en esta etapa, la elevación de la presión arterial y el grado de control metabólico se correlacionan con la progresión de la enfermedad. Ya en el estadio 4, la nefropatía diabética se caracteriza por proteinuria persistente en diabéticos de más de 10 años de evolución y tiene retinopatía asociada. Va decayendo lo que es el filtrado glomerular y se correlaciona con un grado de oclusión glomerular, con la glomerulosclerosis, como ya mencionamos. La hipertensión es muy frecuente ya en este estadio y debe ser manejada para evitar la progresión al quinto estadio. Entonces, ya aquí tenemos en el estadio 5 lo que llamamos insuficiencia renal terminal. La caída del filtrado, la hipertensión, la disminución de la proteína y el deterioro progresivo de la función llegan hasta que el filtrado se reduzca en un menor de un 15 ml minuto. Histológicamente puede existir glomerulosclerosis nodular difusa y exudativa y desemboque en hialinosis. La insuficiencia renal terminal aparece generalmente ya cuando el paciente tiene más de 20 años de diagnóstico de diabetes. Aquí le he resumido la evolución de esta condición. En el estadio 1, muchos de nuestros pacientes tipo 2 ya lo presentan al momento del debut. En los tipo 1 es más tardío. Por lo regular aparece a los 10 años, pero desde los 5 años de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 debemos iniciar realizándole las pruebas renales. Ya a los estadio 2, a los 2 años, si este no lleva un buen manejo glucémico y demás. En cuanto al tratamiento, ¿qué hacemos entonces si ya le hemos diagnosticado nefropatía diabética a nuestro paciente? Lo primero es llevar una dieta balanceada. Y con esto nos referimos a una dieta baja en sal, menor de 2.300 miligramos de sodio al día, pero también una dieta con un control en cuanto al potasio, porque mientras más baja esté la tasa de filtrado, pues más riesgo de que el paciente excrete menos potasio en la orina, entonces desarrolle otras complicaciones hidroelectrolíticas. Entonces, restringir el potasio dependiendo del estadio en que esté el paciente. Algo sumamente importante es el control con los macronutrientes, como las proteínas. Estos pacientes deben llevar una dieta en promedio de 0.8 gramos por kilogramo de peso de proteína al día. Una cantidad mayor de ahí realmente favorecería a la albuminuria y menor de ahí, pues entonces el paciente estaría más propenso a la desnutrición. Otro importante es el control de la presión arterial, pues muchos estudios muestran los beneficios del control adecuado de la presión arterial, pues retrasa la progresión de la nefropatía diabética y a la vez reduce la albuminuria. ¿Cuál es la meta? Bueno, nosotros buscamos que nuestros pacientes, ya con la entidad diagnosticada, maneje niveles tensionales debajo de 140, 90 milímetros de mercurio. Pero a medida que avanza en el estadiaje, pues entonces las metas se hacen un poquito más estrechas y esperamos valores menor de 130/80. En cuanto a la dislipidemia, la hipercolesterolemia, aunque principalmente la hipertrigliceridemia, causa un daño renal muy marcado y aumenta o hace que progrese mal la nefropatía diabética, por lo que en todo caso utilizaremos estatinas dependiendo los niveles de los lípidos. Ahora, ¿qué antihipertensivo utilizaremos? Lo más estudiado, que protegen el riñón, disminuyen la albuminuria, son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y entre ellos tenemos los inhibidores de la ECA y los inhibidores o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Los beneficios de esto es que, aparte de reducir la presión arterial, reduce la presión capilar glomerular, parte fundamental de la fisiopatología. También reduce la proteinuria.
En cuanto a los efectos no hemodinámicos, esto estimula la degradación de la matriz extracelular, que como dijimos, está aumentada. Y también inhibe la infiltración de los macrófagos linfocitos, porque a pesar de todo esto, hay una cascada inflamatoria que favorece el deterioro. Ahora, en estos pacientes debemos monitorizar al menos cada 6 meses a 1 año los niveles de creatinina y los niveles de potasio, puesto que esos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tienden a aumentar estos ambos. Se espera que por lo menos se eleve un 30% la creatinina con el tratamiento con esto antihipertensivo. Si aumenta más de 30, pues es bueno ir reevaluando el manejo. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí se ve el glomérulo en el primer cuadro de un paciente normal sin diabetes. Tanto la arteriola aferente como la eferente tiene un calibre adecuado, pero ya cuando desarrolla diabetes, vemos en el segundo glomérulo, el del centro, que la arteriola aferente se encuentra dilatada y la eferente con vasoconstricción. Entonces, conociendo esto, los antihipertensivos van a favorecer que la eferente se dilate más y así va a disminuir la presión glomerular y la excreción también de proteínas. Cabe destacar que no solamente estos antihipertensivos son lo único arsenal terapéutico que utilizamos en estos pacientes. También tenemos los inhibidores del cotransportador 2, sodio-glucosa, que han demostrado bastante mejora en la progresión de la enfermedad renal diabética, que lo podemos iniciar desde que el paciente presenta microalbuminuria. Estudios como el CANVAS, el EMPA-REG, dan apoyo al uso de estos medicamentos de última generación para nuestros pacientes con enfermedad renal. Pero también otros estudios como el LEADER, en donde se muestra que la liraglutida ha mostrado una disminución en la progresión del daño renal y del doble de creatinina que presentan estos pacientes. Por eso debemos siempre incluirlo si no hay ninguna contraindicación en nuestros pacientes que estén en alto riesgo o tienen algún grado de nefropatía diabética. Otro punto importante, aparte del control de la presión, de los lípidos, es el control glucémico. Lo que buscamos en estos pacientes es llevarlo lo más cerca de la meta posible, con una 1C menor a 7%, una glicemia postprandial menor de 180 miligramos decilitro. Claro, nosotros debemos evitar a toda costa la hipoglucemia y dependiendo el tipo de paciente que tengamos y el estadiaje en nefropatía diabética, pues podemos tener una meta un poco más flexibles con ellos. Porque a medida que disminuye el filtrado glomerular, pues entonces hay mayor riesgo de hipoglicemias. En conclusión, ¿qué podemos decir en cuanto a la enfermedad renal diabética? Esto es una entidad que conjuga la proteinuria, la hipertensión y la disminución progresiva del filtrado glomerular en nuestros pacientes diabéticos. ¿Cómo la tratamos? 5 medidas básicas. Tenemos modificar favorablemente el estilo de vida, según la dieta, como dijimos, el ejercicio y demás, el control estricto y permanente de la glucemia, control de los niveles tensionales, control de los lípidos y por último la modificación en el contenido proteico de la dieta. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Agradeciendo al doctor Amaury Lora por esta importante intervención, damos paso a la siguiente. En este momento y finalmente
siendo la última presentación del programa del día de hoy, presentamos el tema de neuropatía diabética, una de las complicaciones más relevantes cuando de complicaciones de la diabetes se habla. Dejamos con ustedes a la doctora Catherine Reyes, de nacionalidad dominicana, residente de tercer año de la especialidad en diabetología y nutrición. Ella con ustedes. Muy buenas noches, sean bienvenidas a nuestra sexta jornada de residencias médicas. Yo soy la doctora Catherine Reyes y en el día de hoy vamos a compartir lo que es la neuropatía diabética, un tema muy importante para cada uno de nosotros, sobre todo lo que se encuentra en la UNAD, para ayudar a lo que es darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Es bueno saber que es la tercera complicación crónica de la diabetes mellitus, también la más común de las complicaciones tardías. Un 60 o un 70% de los pacientes presentan algún tipo de neuropatía y al momento del diagnóstico un 10%. 50% de estos pacientes al curso de los 15 años de enfermedad también presentan una neuropatía diabética y se asocian un 25 o un 33% al dolor neuropático. También cabe destacar que afecta la calidad de vida y la expectativa de nuestros pacientes, no solo del paciente, sino también de su entorno y de sus familiares. También la neuropatía favorece la aparición en un 60% de las lesiones de los pies y representa de un 50 a un 75% de las amputaciones no traumáticas. Entonces, ¿cómo se define la neuropatía diabética? Es cualquier daño que se produce sobre un nervio, ya sea craneal o periférico. Si es craneal, pues afecta a alguno de los 12 pares craneales, y si es periférico, pues afecta a cualquiera de los nervios originados en la médula ósea. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? A mayor duración de la diabetes mellitus y el grado sumamente importante del control metabólico, el control glucémico, la edad avanzada, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el tabaquismo y la ingesta de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo da lugar a la neuropatía diabética? La génesis de todo es la hiperglucemia, por lo que todos tenemos ese compromiso de optimizar y lograr un control glucémico adecuado en nuestros pacientes. La hiperglucemia tiene como consecuencia la exacerbación de dos procesos que son potencialmente patológicos, que es la glicosilación no enzimática y el estrés oxidativo. La glicosilación no enzimática trae como consecuencia una alteración en las funciones de nuestras células y cabe destacar que también produce un incremento de lo que es el estrés oxidativo. Entonces, esa hiperglucemia trae como consecuencia una disfunción mitocondrial, un incremento del estrés oxidativo que va a llevar a nuestra célula a una apoptosis que da lugar a lo que es la neuropatía diabética, también con el daño isquémico. Entonces, ¿cuándo estamos ante una neuropatía diabética? Cuando estamos ante la presencia de síntomas y signos de disfunción de nervio periférico craneal en una persona con diabetes después de excluir otras causas. Entonces, ¿cómo la clasificamos? La podemos clasificar rápidamente reversible. Aquí tenemos la neuropatía de la hiperglucemia, neuropatía de la prediabetes. También tenemos la polineuropatía simétrica, donde tenemos sensitivo-motora crónica, sensitiva aguda y autonómica. También tenemos la focal y multifocal, donde aquí tenemos la craneal, la troncal, la focal superior e inferior y la motora proximal. También existe otra clasificación topográfica según la localización, como es la polineuropatía, la neuropatía proximal, la radiculopatía troncal. También tenemos el síndrome del túnel carpiano, neuropatía cubital del codo, y entre otras más. Entonces, ¿qué síntomas vamos a ver en nuestros pacientes? Estos se pueden clasificar como sensitivos, motores y autonómicos. En los sensitivos vamos a ver dolor y disminución de la sensibilidad. En los motores vamos a ver debilidad, ya sea al caminar. También en los autonómicos vamos a ver sensación de boca seca, hipotensión ortostática y también, muy importante, la disfunción sexual. También los síntomas podemos clasificarlo en positivos y negativos. Los positivos vamos a ver parestesia, el dolor, el ardor, la hipersensibilidad, la compresión, también los calambres. Y los negativos, que generalmente son lo más frecuente, lo que vamos a ver que generalmente el paciente presenta, es entumecimiento, debilidad, esa sensación de hormigueo, de pesadez y la inestabilidad.
También entre los signos lo vamos a clasificar sensitivos, vamos a ver dolor, disminución de la sensibilidad, están los reflejos que puede estar disminuido o ausentes, también los motores, vamos a ver atrofia y debilidad, también deformidades, dedos en garra, autonómicos, también vamos a ver anomalías como sudoración, micción y alteración en lo que es la evacuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, lo que vamos a hacer es que cuando vemos nuestro paciente, que llega a nuestra consulta, ya sea nuestro UNAT, vamos a realizarle la exploración sensitiva táctil con un aparatico, un instrumento que se llama prueba de monofilamento. Eso es un instrumento que está formado por filamentos de nylon, el cual al comprimirlo se va a doblar y se va a realizar de manera perpendicular a la piel del paciente. Entonces, ¿dónde vamos a colocar ese aparatito, ese monofilamento? Lo vamos a colocar en la falange distal del primer dedo y en la base, ya sea del primero, segundo y tercer metatarso. Entonces, cabe destacar que en ese punto de la exploración, pues la valoración va a ser, un paciente siempre va a ser sensible cuando tenga una valoración 8/8. Entonces, cada punto, si hay alguna alteración, vamos a ir sumando esos puntos que va de 1 a 0, dependiendo si el paciente sea sensible o no, y esto nos va a dar como resultado el índice de la sensibilidad al monofilamento. Tenemos también la exploración vibratoria, que es la prueba con el diapasón de 128 Hz. Igual, vamos a acostar a nuestro paciente, ya sea en decúbito supino, con nuestros pies hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer es colocarle el diapasón para hacernos sentir de que el paciente siente el aparatito, el diapasón. Luego vamos a comprobar la vibración y lo vamos a probar en la muñeca. Entonces, posterior a eso, lo vamos a realizar la prueba en los 2 pies. Lo vamos a colocar en la falange distal del primer dedo y también en la base del primer metatarso del primer dedo. En cuanto a la exploración del dolor, lo podemos hacer con una aguja fina, lo podemos hacer en el brazo, al paso, despacio y de manera gradual para verificar lo que es el dolor de nuestros pacientes. ¿Cómo también vamos a hacer la exploración sensibilidad térmica? Bueno, lo podemos hacer con tubos ya sea calientes o fríos. En caso de que no tengamos eso, lo podemos hacer con una torunda de alcohol. También usted se puede frotar su mano las palmas de su mano durante 1 minuto y se la puede colocar al paciente ya sea en la palma, ya sea en la región plantar o en la región dorsal para verificar lo que es el frío y el calor. También podemos verificar los reflejos osteotendinosos que, como habíamos dicho, pueden estar disminuidos o ausentes, como son el bicipitar, el tricipitar, el aquiliano. Entonces, hay otros estudios que son los estudios neurofisiológicos que se consideran el gold estándar, pero generalmente estamos en un país que la mayoría de nuestros pacientes no tienen los recursos para realizarlo, por lo que el diagnóstico es básicamente clínico. Cuando tenemos ese paciente que nos llega, le hacemos nuestra prueba con el diapasón. Si no tienen el monofilamento, pueden coger una agujita. Si no tienen los tubos calientes o fríos, pueden coger una torunda, como habíamos dicho, porque generalmente cuando mandamos a hacer esos estudios, que son el gold estándar, generalmente nuestros pacientes no se lo pueden realizar por el costo. Dentro de estos tenemos electroneurografía motora, que se encarga de detectar lo que es la presencia de lesión y la localización. También tenemos la electroneurografía sensitiva, que estudia básicamente las fibras sensitivas. También tenemos la electromiografía, que mide la respuesta muscular o la actividad eléctrica en respuesta a una estimulación nerviosa del músculo. También tenemos estudios de conducción de nervios. Y aquí en nuestro hospital pues tenemos un estudio sumamente revolucionario, moderno, que generalmente los hacemos en nuestros pacientes donde tenemos esa sospecha, nuestros pacientes de primera vez, que es el NERCHEF, que se encarga de detectar y diagnosticar lo que es la neuropatía diabética. Igual forma también evalúa lo que es el calor, la vibración, el dolor y el frío. Es sumamente importante porque cuando mandamos a hacer ahí mismo ese estudio podemos actuar de manera preventiva y evitar lo que es una lesión en estos pacientes. Entonces, siempre que
Siempre en todas nuestras patologías tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. En los diagnósticos diferenciales más comunes tenemos la polineuropatía inflamatoria crónica, tenemos también los déficits de vitamina B12 que también pueden cursar con calambres, con tumefacción. También tenemos los trastornos tiroideos y el alcoholismo. Entonces, en cuanto al tratamiento, hay un esquema de tratamiento. Lo básico, como habíamos dicho, es el control de la glucemia, porque es la génesis que nos va a llevar a que nuestros pacientes pues se presente ese daño en esas fibras nerviosas. Luego usamos los fármacos antiepilépticos y antiarrítmicos, tenemos antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, también tenemos antiinflamatorios no esteroideos, tenemos la capsaína tópica, el ácido linoleico y el ácido alfa-lipoico. Entonces, ¿cuáles son los fármacos recomendados? De primera línea tenemos siempre nuestra pregabalina. ¿Qué sucede? Las dosis, según la Sociedad Española de Diabetes, que han producido efecto, que se han visto ese efecto para la mejoría de los síntomas y del dolor, es de dosis de 300 a 600, pero sin embargo, siempre iniciamos con dosis de 75, lo vamos a ir aumentando para ver la tolerancia por los efectos secundarios que todos sabemos. Y hemos visto que con pacientes con 75 miligramos hemos encontrado una mejoría notoria. También tenemos la gabapentina, que la podemos usar de 900 a 3.600 miligramos por día. Y otro fármaco que estamos usando bastante y que hemos encontrado una mejoría excelente en nuestros pacientes, la duloxetina. Iniciamos con una dosis de 30 miligramos y también podemos incrementar la dosis, ya sea 60 y su dosis máxima que es de 120. Con este es bueno recalcar que debemos de darlo generalmente en la mañana porque este suele producir insomnio y con este hemos encontrado una mejoría notable en nuestros pacientes en cuanto a la clínica. Otros fármacos que se han utilizado es el Tramar, también la vitamina B12, aunque no hay nada científico, si no se usa de manera empírica y popular. También el ácido linoleico, que puede prevenir lo que es la progresión de la neuropatía diabética. Y algo que nosotros usamos mucho aquí, que es el ácido alfa-lipoico, pero es bueno destacar que se usa de manera preventiva para evitar lo que es ese estrés oxidativo, ya que es un potente antioxidante. Otras asociaciones de fármacos que se pueden usar es la gabapentina y metformina, que la han usado allá en España. Sin embargo, aquí nunca lo hemos usado. Y también la capsaína tópica, que ayuda a disminuir el dolor usándose 4 veces al día. Entonces, las conclusiones, ¿qué concluimos? Un 60 o 70% de nuestros pacientes diabéticos presenta algún tipo de neuropatía. También favorece a la aparición de un 60% de las lesiones. Un 50 o 75% es la responsable de la neuropatía de todas las amputaciones no traumáticas, pero lo más importante que es la prevención. Habíamos dicho anteriormente que la génesis de todo es la hiperglucemia, por lo que todos tenemos ese compromiso de optimizar, de lograr esa optimización glucémica en nuestros pacientes. Cada vez que usted esté en una UNAT o en su centro y le llegue ese paciente que siempre se mantiene por encima de 200, usando siempre metformina, libenclamida o otro antidiabético oral, si usted no conoce el manejo o no recuerda el manejo, lo ideal es referirlo para así evitar esas complicaciones crónicas. También orientar y educación, que es la base de todo, de que nuestros pacientes siempre debemos decirle que se revisen sus pies todos los días, que tengan un zapato adecuado, que si no pueden revisarse los pies ellos, que traten de auxiliarse con otros familiares, porque cuando educamos a nuestros pacientes, pues logramos evitar todas estas complicaciones. Muchas gracias. Si tienen algún tipo de pregunta, este es el momento.